Y a todos. Vamos a dar inicio con la clase. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos la última clase. Bien, eh, para esto quisiera retomar lo que hemos estado platicando sobre la problemática de las contribuciones o las que pueden generarse. Ya habíamos comentado que las contribuciones, pues, conforme al artículo 73, fracción 7 y fracción 29, así como conforme al artículo 31, fracción cuarta, 116, 115 y 121 de la Constitución, establecen la forma en la que se van a generar las contribuciones. Es decir, hay un parámetro en el que dice, bien, a partir de esto se legisla la contribución, pero no hay limitaciones. No hay limitaciones en cuanto al número de contribuciones que se podrían generar. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo burdo, pero lo podemos utilizar para saber si existe una problemática o no en las contribuciones. Si el día de hoy uh, a las entidades federativas se les ocurriera crear una contribución por tener mascotas en casa, es decir, que nosotros tengamos perros, gatos, peces, algunos otros animales que puedan ser considerados domésticos, ¿lo podrían hacer? ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor hasta un tigre que se asoma en la ventana, ¿no? Pero ¿qué podrían hacer ustedes? O sea, más bien, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que sí lo podría hacer las entidades federativas? Diana, adelante. Y luego César. Adelante, Diana. Yo digo que sí podrían. Ok. Bien, Diana, es básicamente eso. No hay una limitación como tal. A ver, César, adelante. Yo me acuerdo que un profe de teoría del Estado nos comentó que el Estado sí te puede poner esas contribuciones, aunque sean ridículas, porque se supone que como tienes tú un beneficio que, pues, en este caso, pues el tener un animal en tu casa, sí te lo puede cobrar, aunque es de manera muy ridícula el realizar ese tipo de cobro de contribución. Muy bien, César. Es algo que también puede suceder que para nosotros se nos hace algo como, por ejemplo, ridículo, exagerado, pero puede ser que en otros países no lo sea y no lo permiten. Hay otros países que han legislado sobre el número de hijos que pueden tener. Hay otros países que han legislado sobre cuestiones de eutanasia, que nosotros no hemos legislado, no tenemos una legislación como tal sobre eutanasia, tenemos una legislación que habla sobre un buen morir, pero no habla sobre una terminación de la vida de forma eh, voluntaria, ¿no? Que digamos, el día de hoy voy y le digo, ya no quiero vivir, mátame. Y pues obviamente eso no se puede. Pero hay estados, países, naciones que sí lo han legislado y que tienen esta característica, ¿vale? Muy bien, en esto es lo que yo quería comentarles. No les caiga de extraño si en algún futuro empiezan a inventar más contribuciones con el fin de cubrir el gasto público, porque la finalidad siempre va a ser esa, llegar al gasto público. Si el día de mañana, por ejemplo, como lo es en países de Asia, donde los el lugar para vivir, es decir, es muy pequeño, no tienen, cosa más, casas grandes, sino son departamentos y pues muy reducidos. Es un lujo tener una mascota. En algún momento, no creamos que en México, pues el tener ciertos mascotas, objetos, ciertas cosas, se van a considerar lujo. Y como es un lujo, pues tendremos que pagar por tener ese lujo. El ejemplo más claro son los automóviles. Actualmente,
pues bueno, el automóvil todavía sigue siendo parte de necesidad y en algunos casos pasa, les dice el Estado, mira, tu necesidad está hasta antes de los 400,000 pesos. Cuando tú te compras un carro a partir de 400,000 pesos en adelante, ya no es una necesidad, ya es un lujo. Y entonces, en ese momento, empiezas a pagar tenencia. Entonces, viene con esas características. Cuando el Estado también pueda considerar que los objetos o las cosas que tengas sean lujo, podrá también crearte estas contribuciones. Por eso les decía, las contribuciones tienen esa problemática, que el Estado siempre va a buscar cómo tener más dinero. Y no solamente a través de sus empresas, que la realidad es que sus empresas, como tampoco el Estado es un buen administrador, las personas que están al frente realmente no son administradores, no son empresarios, son políticos, sí conocen sobre política, pero no conocen sobre cuestión empresarial, pues es muy difícil que ellos puedan saber o que el Estado tenga esta capacidad de obtener el lucro a través de sus empresas. ¿Y qué es lo que pasa a través de la historia con las empresas estatales? ¿Qué les ha pasado a estas empresas paraestatales? ¿Quién me cuenta? ¿Qué errores cometen? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Luz y Fuerza del Centro? Una paraestatal creada a través de un decreto. ¿Qué ha pasado con esos errores a través de la historia con las paraestatales? Que es también de donde obtiene ingresos el Estado. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué recuerdan ustedes que les haya pasado a estas empresas? ¿Alguien sabe por qué quebró? Más bien no quebró. ¿Por qué se deshizo Luz y Fuerza? Yo no, profesor. Andrea, no. Bien. Bueno, No. perfecto. Luz y Fuerza, al ser una empresa paraestatal, eh, empezó a tener pérdidas en vez de tener ganancias. ¿Por qué? Pues porque obviamente la administración, a pesar de que se llevaba de forma paraestatal y conjunta al Estado, pues el Estado tenía la obligación de darle dinero, inyectar dinero a esta empresa y la empresa constantemente tenía pérdidas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues el Estado estaba manteniendo una empresa en vez de tener el lucro de la misma. ¿Qué es lo que deciden? Pues bueno, ya no tengo dinero para estarte manteniendo de forma directa. Ya saben cómo era el presidente de aquel entonces, Calderón. De forma directa dice, ya no quiero estar pagando, no me sirve. No, para él no había otra manera y genera el decreto en el cual deshace esta empresa. Obviamente se les indemniza a todos los que estaban en la empresa, pero realmente eso fue lo que pasó. O sea, las empresas de los estados tienden a eso, a tener una mala administración y pocas veces tener lucro sobre la misma. Porque, por ejemplo, podemos pensar en empresas como la de Pemex, que creemos nosotros que tiene bastante dinero, pero la realidad es que tiene más deudas que ingresos que pueda tener. Por eso, el Estado, en vez de preocuparse por administrar bien sus empresas desde donde tenga ingresos, se preocupa por generar contribuciones, cobrar las contribuciones, porque realmente es ahí donde se va el dinero para el Estado. Es realmente de donde sacan el dinero para que el Estado pueda subsistir. A pesar de que tiene varias empresas y tiene eh, bastante dinero que pueda obtener de ellas. No lo hace. Pero bueno. Bien, pasamos a la siguiente. Creo que esta parte quedó claro. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿No? Bueno. La potestad normativa es lo que está platicando. Por su parte, los impuestos y demás figuras fiscales se consideran prestaciones económicas que el Estado puede exigir al público, en virtud de su potestad impositiva derivada del imperio estatal y de tal poder contributivo, una de sus manifestaciones. Ok. Mm, señala que la potestad normativa es
esta capacidad que tiene el Estado para poder legislar en materia de contribuciones. Yo creo que, bueno, aquí ya no hay tanto que hablar de esto, pero nada más quisiera preguntarles, ya se los acabo de decir, díganme los fundamentos para que el Estado pueda generar contribuciones. Ya ustedes conocen la Constitución. Tenemos en la Constitución como el artículo rector de la supremacía, el artículo 133 de la Constitución, que señala que todas las leyes que emanan de esta serán, cosa más bien, todas las leyes deberán emanar de la Constitución porque es ley suprema. Ahora quiero preguntarles, no las leyes a lo mejor que han emanado, pero que me digan cuáles son los fundamentos sobre la creación de la potestad normativa, sobre contribuciones, no solamente sobre impuestos, sobre contribuciones. ¿Cuáles son? Adelante, Edgar. El artículo 73, fracción séptima y 29, el 31, fracción cuarta, el 115, el 116 y el 121. 121, nos falta uno. El 31 constitucional, fracción 4. Sí, creo ya también ese, pero nos falta uno, muy importante, que tiene que ver con la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo. Anton, 131. 131. Podría ser, pero no. El Ejecutivo tiene una de las facultades que ocurren en octubre y noviembre. ¿Cuáles son estas facultades que ocurren en octubre y noviembre? ¿Qué hace el Ejecutivo? El presupuesto. Muy bien. Emite un proyecto de ley de ingresos y un proyecto de presupuesto de egresos. También es una potestad normativa. Entonces, aquí en este momento les comento, la potestad normativa, es decir, el poder normativo, no solamente lo tiene el Poder Legislativo, también lo tiene el Ejecutivo Federal. En cuanto al Poder Judicial, tenemos esta teoría del control, donde señala que otro poder se puede inmiscuir en las decisiones de algún poder federal. Y esa es la forma más clara cuando tenemos el poder judicial que se inmiscuye en las decisiones de algún poder, de algún poder federal. ¿Cómo lo haría el poder judicial sobre esta potestad normativa? ¿Qué podría hacer el poder judicial en estos casos? Para que también el poder judicial tenga que hacer determinaciones en materia de contribuciones o en materia de impuestos. ¿Cómo lo haría el Poder Judicial? ¿Cómo el Poder Judicial podría modificar una decisión del Poder Legislativo a través de sus leyes o una decisión del Poder Ejecutivo a través de sus decretos o también a través de sus propuestas ley? ¿Cómo lo haría? Ya llevan amparo. Creo que es el 211, si mal no recuerdo, de la ley de amparo. ¿Qué hace? ¿Qué nos dice este artículo? ¿Emanuel, tienes levantar la mano o se quedó de hace ratito? Se quedó levantada. Perfecto. ¿Los demás qué piensan? ¿Cómo lo haría el Poder Judicial? Profesor, ¿dijo el artículo 211 de la ley de amparo? Ajá, creo que fue ese. Creo que Ya sí. lo tengo en la mano. Ajá, ¿qué dice? No sé si quiere que lo lea. Ajá. Nada más pregunta, ¿a qué capítulo es? Para no errarle. El séptimo, disposiciones complementarias. A ver, vamos a leerlo y si no, ya les digo cuál es el que tiene que ser.
Adelante, Ok. Andrea. Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate, dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si estas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que se le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. De ahí le Ok. sigue, pero no sé si sea el No, artículo o no, no. no, no es ese. Ahorita les digo cuál es, permíteme. Para que una vez nos apoyes a leerlo. Ahí voy. 215. Ok, 215. La jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios por reiteración o por contradicción. Vamos al 216. Artículo 216. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Bien, aquí cambió la forma de ver la jurisprudencia. Aquí dice por precedente o reiteración. Hay dos formas de analizar la jurisprudencia. La única forma que tiene el Poder Judicial de poder modificar alguna norma en su texto, y eso modificar entre comillas, porque sí puede dejar sin validez alguna norma, es esta, en el que algunas leyes federales, ojo, leyes federales no constitucionales, porque obviamente eh, la misma ley de amparo establece que no va a proceder en contra de adiciones o reformas a la Constitución. No procede el amparo. Pero en este caso del Poder Judicial, tiene esta potestad a través de los precedentes o a través de la jurisprudencia. Ojo, no solamente es este Poder Judicial, también los tribunales locales van a poder generar jurisprudencia, ¿vale? Entonces también podrán modificar, pero la que es vinculante de manera general es esta jurisprudencia que es generada a través de los juzgados de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios y la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hace? Un ejemplo de ella. Hay una potestad contributiva en la cual señala que las dependencias de gobierno no pagarán impuesto en cuanto ISR. No pagarán, perdón, esto dependerá de las dependencias, porque obviamente no tienen patrimonio. Las que sí tienen patrimonio sí lo hacen. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, no pagarán eso. Y tampoco van a pagar predio y agua. Está señalado que esto no tendrán que pagar estos tipos de impuestos. Y hay jurisprudencia en donde señala, ok, únicamente las que pertenecen al gobierno, y la ley así lo señala, únicamente las que pertenecen al gobierno. Bueno, deja de lado a los organismos descentralizados y autónomos. Pues se genera jurisprudencia donde dice que también los organismos descentralizados y autónomos se les debe de aplicar la misma situación de no pagar el impuesto predial o el derecho del agua. Entonces, viene esta modificación, viene esta parte de la aplicación de la potestad también de un órgano jurisdiccional o del Poder Judicial para situaciones en materia fiscal. No sé si quedó claro. Los tres poderes tienen potestades. El legislativo, ya lo mencionaron, que es legislar en materia de contribuciones. El ejecutivo tiene la propuesta de la ley de ingresos, que es en el artículo 74, fracción 4, si no mal recuerdo. El 115 habla de los municipios que tienen su propia hacienda y también habla de qué van a poder los municipios estar a cargo. Es decir, ellos van a poder establecer los derechos de lo que estén a cargo. El 116 habla del Estado,
de la conformación de los estados y también de su propia hacienda pública y de la materia en la que podrán legislar los estados. El 121 habla de la Ciudad de México y también habla de que va a tener una hacienda pública. Y en cuanto al Poder Judicial, nos podemos referir a este artículo en el cual tiene potestad para modificar una norma. Y eso se le llama teoría del control, ¿vale? Por eso existe lo que llamamos control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque para poder hacer una modificación de este tipo se debe apegar a la Constitución o a los convenios internacionales. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario sobre lo que estamos platicando. ¿Dudas? ¿No? Entonces, ese conjunto de potestades es la teoría del control, profesor. Ajá, el conjunto de potestades que se tienen. Ojo, la teoría del control es únicamente el conjunto de potestades que se tiene para poder modificar otro poder. Es decir, por ejemplo, no solamente va a aplicar del poder judicial en el que se dice que este va a tener un control sobre las normas. Es decir, él va a poder modificar las decisiones que tomó el legislativo o que tomó el ejecutivo. No solamente en la teoría de control aparece este poder judicial, sino que también aparece que otro poder, ya sea legislativo, modifique situaciones específicas, por ejemplo, que haya determinado el poder judicial. ¿Cómo las va a modificar? Cuando el poder judicial haya interpretado una norma y entonces esa norma esté en una jurisprudencia o en un precedente. ¿Cómo lo modifica el legislativo? Pues puede modificarlo reformando la norma, abrogando la norma o adicionando la norma. En ese momento, pues deja sin efectos una jurisprudencia emitida por el Poder Judicial. En el caso del Poder Ejecutivo, pues tiene circunstancias como puede ser el propio veto, como puede ser también las decisiones que se tienen a través de los tratados internacionales, que ahí viene conjugando. ¿Se acuerdan que decíamos que el tratado internacional es suscrito por el Poder Ejecutivo? Pero ¿quién también se inmiscuye en la decisión de este poder? ¿Quién más tiene entrada para decir si se hace o no se hace? ¿Quién lo ratifica? Esa sería la palabra correcta. Los senadores. Los senadores, muy bien. Entonces, la Cámara de Senadores son los que deberán de ratificar si es que se suscribe o no se suscribe el Tratado Internacional. Esa es parte de la teoría del control, de que existen distintos tipos de, bueno, existen varios poderes determinados por la Constitución, porque la Constitución es la que determina los poderes, y que estos poderes, pues se supone que entre ellos son autónomos y no pueden uno cosa más, modificar al otro. Pero dice, bueno, eso no es cierto. Los poderes realmente se están entrelazando. Y cuando se entrelazan, pues uno a otro llegan a haber afectaciones. Por eso hay algunos neoconstitucionalistas que ya no les llaman poderes, sino les llaman competencias. Porque, bueno, una competencia puede tener sus excepciones y un poder no. El poder es único y se ostenta. Es diferente esa situación. Pero bueno, fuera de esa situación, quedó claro sobre la potestad constitucional en materia de contribuciones. Ya vimos los fundamentos constitucionales y cómo los estamos relacionando. No hay duda, ¿verdad? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. Potestad de aplicación. Bien. Al respecto se expresa Sergio Francisco de la Garza en cuanto a que recibe el nombre de poder tributario, la facultad del Estado, por virtud de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas. Además, de acuerdo con lo expuesto de Sainz Bujanda, la potestad tributaria engloba la facultad propia del Estado para crear tributos. Bueno, ya eso lo hemos visto. Tenemos una potestad normativa, que es para poder normar que tienen los tres poderes. Los tres poderes pueden crear ley de diferente forma, pero crean ley. Y en el aspecto tributario o contributivo, pues es eso,
que el Estado tiene esa virtud para poder crear, más bien obligar a los contribuyentes al pago de cualquier contribución o tributo señalado. No hay más. Esa potestad tributaria es ilimitada, ¿vale? Solamente podríamos mencionar dos limitaciones en la potestad tributaria. ¿Cuáles serían esas dos limitaciones que hemos estado platicando? ¿Sí se acordarán? ¿Cuáles son las dos limitaciones? La posibilidad económica de igualdad Muy y a bien, más riqueza, más pago. perfecto. Serían las posibilidades económicas de igualdad y las cuestiones equitativas. Es lo único que se va a poder analizar o tener límites al momento de legislar. Es lo único que se tiene que hacer. Porque sí puede haber impuestos excesivos. Realmente en México todavía no existe como esa situación porque hace años, pues, algunos empresarios todavía tenían estos incentivos que les llaman incentivos fiscales. La fiscalización era muy, muy light, no, estos procedimientos de comprobación no eran tan excesivos. Hay historias muy, muy interesantes en Estados Unidos eh, que, por ejemplo, empresarios, que es a los que luego les llega a pegar un poquito más, o hasta los particulares, donde en Estados Unidos va un poquito más rígido esta cuestión de las contribuciones. Por eso a la firma de este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, que se acaba de firmar, se volvió un poquito más rígido también las cuestiones tributarias en México o hacendarias, porque se tenían que homologar las importaciones y exportaciones a cada una de las cuestiones tributarias que tenían los estados. Es decir, México no tenía que dejar que fuera tan light la aplicación tributaria frente a sus empresarios. Bueno, les seguía comentando. En Estados Unidos es muy normal que, por ejemplo, empresarios que caen en bancarrota, solamente exista esta ley de rescate para empresarios con, pues, que sean grandes empresas. Y las pequeñas empresas no tenían esta ley de rescate, no es aplicable la ley de rescate, y aparte de eso, al llegar al año fiscal, tenían que pagar impuestos, a pesar de que hayan estado en bancarrota. Y entonces una persona, un empresario, o también hasta una persona que ha sido, la han corrido le han finalizado su relación laboral, eh, pues tenga que también igual perder todo por el propio pago de impuestos. Y es algo que no puede el sujeto que tiene que pagar el impuesto, ya sea el particular, el empresario, no puede decir que no, porque ahí así puede llegar hasta motivos de cárcel. Por eso siempre ha existido esta cuestión de la evasión fiscal. Mientras menos pagues impuestos, pues se vuelve una necesidad, ¿no? Menos gastos tengo, menos situaciones tengo en las cuales vaya a perder dinero. Y es tan lógico como poderles decir, imagínense que ustedes ganan 100 pesos el día de hoy. Ustedes son empresarios. Y la ley señala que a los empresarios se les va a cobrar el 30% de sus ganancias. Imagínense que por haber ganado 100 pesos, ya se quedan con 70%, 70 pesos. Esos 30 pesos, ¿ustedes buscarían todas las formas para tenerlo? ¿Sí o no? ¿O sí dejarían que esos 30 pesos se vayan al Estado? ¿Qué piensan ustedes? Podríamos tener varios comentarios, pero pues ustedes lucharon para tener esos 100 pesos, pero dicen, ¿sabes qué? No, nada más de esos 100 pesos te pertenecen 70. Y eso más o menos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les hace justo, por ejemplo, esta cantidad que les pueden quitar como parte de la potestad contributiva? Obviamente estoy hablando del ISR, de los ingresos, ¿no? Pero ¿qué piensan? ¿Qué me dirían ustedes sobre esto que les comento? ¿No? ¿Hay comentarios?
Adelante, Diana. Yo opino que pues está bien, ya que es de una de las formas de cómo se va a mantener el Estado. Lo que no está bien es que no se vean reflejados en nuestros impuestos en la estructura pues, de México, por así decirlo. Muy bien. Sería, como dice Diana, sería parte lógica. Si yo pago y sé que tengo seguridad, porque pues de mis impuestos se paga la seguridad, si se ve que tengo vialidades donde no estén deshechas las vialidades, adelante. Y el Estado puede decir, ay, es que sabes qué, no me pagan, no me alcanza el presupuesto. Entonces, el Estado está cobrando y dice que no le alcanza. Pues sería complicado saber, porque hasta en este momento que hablamos de una situación de austeridad, también tendríamos que ver esa cuestión del impuesto, ¿no? Como, más bien del tributo, no solamente del impuesto, sino los tributos o las contribuciones, cómo se están utilizando, para qué se están utilizando. Porque muy bien podemos señalar, hay obras que nos van a beneficiar directamente y hay obras que no nos benefician. ¿De dónde está saliendo el pago para esas obras? Hay cuestiones que nos tendrían que beneficiar a través de los impuestos, pero no hace así. Entonces, esto es parte de la potestad contributiva que en algunos casos para algunas personas se vuelve injusto porque es obligación. No es si quiero o no, es una obligación. Caigo en el supuesto jurídico y tengo que hacerlo. Entonces se vuelve como esa cuestión de que el Estado resguarda la economía a través de lo que nos cobra. Y no solamente el ISR, pensamos sobre el IVA, impuesto al valor agregado, ¿no? Que es un impuesto que persigue a los objetos. Pero bien, si no hay dudas, continuamos con la siguiente diapositiva. Potestad de asignación del gasto público. ¿Quién tiene esta potestad? ¿Quién asigna el gasto público? Pero bueno, antes de eso vamos a leerlo. Aquí nos va a decir quién lo asigna, pero vamos a darle lectura. Bien, el orden de ideas se puede afirmar que en principio la potestad tributaria se ejerce por el Poder Ejecutivo en su carácter de administrador fiscal, ya que le corresponde determinar y comprobar cuándo se ha producido en realidad, cuándo se ha producido en realidad esos hechos o situaciones que generan la obligación de pagar esas contribuciones, señalar o determinar la cuantía de los pagos, o bien verificar si las prestaciones que han realizado se encuentran ajustadas a ley. Realmente quien tiene la ejecutividad de la norma fiscal es el Poder Ejecutivo. Se los digo de esta manera porque, ¿qué creen? El Poder Ejecutivo es quien va a aplicar realmente la norma fiscal y no va a ser necesario que se haga ante un Poder Judicial. Suena raro, ¿no? Suena raro que el Poder Ejecutivo diga, pues yo tengo la ejecutividad, yo te cobro, yo te sanciono y yo te embargo si no me pagas. Cuando pues tendría que ser algún tercero quien tenga que hacer todas esas actividades, como nosotros estamos acostumbrados en el derecho privado. Es decir, por ejemplo, ya sea en derecho civil o mercantil, si alguien me debe, ¿qué debo de hacer? Voy y le cobro, ¿no? No me quiere pagar. Si no me quiere pagar, ¿qué hago? Inicia un proceso. Demando. Inicio un proceso, inicio una acción civil, una acción mercantil. ¿Pero qué creen? En el poder administrativo y en el poder fiscal viene el sujeto, viene el SAT, viene cosa más, a través de coordinación fiscal también viene la Hacienda, por ejemplo, de Ciudad de México o del Estado de México, viene y me cobra. Digo, ¿qué crees? No te voy a pagar. Y te van a decir, ah, sí, ¿no me vas a pagar? Pues en ese momento iniciamos un procedimiento administrativo de ejecución. Como te estás negando a pagar y se nota que te vas a desaparecer en este momento, te hago un embargo precautorio, te embargo tus bienes. Vengo otra vez, ya te embargué los bienes de forma precautoria, el 80% de los bienes, no me lo permite la ley más. Ahora vengo a decir si me vas a pagar. Si no, embargo el 100% de la deuda.
no iniciamos un procedimiento judicial, donde nosotros estamos acostumbrados que si iniciamos el procedimiento judicial, hasta que el juez determine si es que existe el embargo como una medida precautoria, se va a hacer, pero por un juez. Aquí no. Aquí la misma autoridad es juez y parte. A mí me debes porque soy parte, ¿no? Me debes dinero. Pero también soy juez porque como no me vas a pagar, te voy a embargar. Y ahora sí te embargo. Y como no me pagaste, el embargo es una garantía. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rematar tus bienes. Y remato tus bienes. Y la misma ley dice, cuando ya llegué al remate y ya estoy obteniendo, ya no hay poder humano ni judicial que pueda revertir esto. ¿Por qué? Porque se vuelve de interés público el gasto público. Por eso, quien tiene la ejecutividad, sí es el poder ejecutivo, pero realmente, bueno, pues va a ser la Secretaría de Hacienda, va a ser el SAT quien inicie estos procedimientos. ¿Podemos controvertirlos? Sí. Por eso existen los procedimientos administrativos como el recurso de revocación. Lo puedo controvertir ante la misma autoridad, pero bueno, imagínense, la autoridad me emite una determinante fiscal y en la determinante fiscal dice, debes tanto dinero, tanto de multa, y tú quieres controvertirla en el recurso de revocación, se presenta ante la misma autoridad. ¿Y qué va a resolver la misma autoridad? Pues que yo estoy en lo correcto. Pero también tenemos el juicio de nulidad. Entonces nos vamos al juicio de nulidad. Ese sí es un control judicial. Ya en el juicio de nulidad, un magistrado, los magistrados de alguna sala tendrá que determinar si mi actuar es correcto o no es correcto. ¿Vale? Esa es la diferencia sobre esta potestad, sobre el gasto público y la ejecutividad. Realmente quien realiza toda esta ejecución desde la creación de esta ley de ingresos, presupuesto de egresos, hasta la recaudación de los bienes, y aunque no, no paguen el realizar los embargos, lo tiene el Ejecutivo. Que no lo realice el Ejecutivo, lo realiza a través de sus dependencias, como cuál es, obviamente ya se los dije, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta a su vez a través de un desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria. Y ojo, recordemos que existe una ley de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal permite que entre los estados y la federación o entre los mismos estados exista convenios que apoyen para el cobro de las contribuciones y que tengan esta finalidad de gasto público. No sé si quedó un poquito más claro. No se preocupen de los procedimientos que les acabo de mencionar. Los vamos a ver, vamos a platicar sobre estos procedimientos, tanto el que hace para la determinación fiscal como el que hace para el cobro del impuesto, que es el procedimiento administrativo de ejecución o los de comprobación. Pero bueno, hasta ahorita, ¿tienen dudas con esto? ¿Algún comentario sobre la potestad contributiva? ¿No? Bueno, si no hay comentario, pasamos al siguiente. La potestad contributiva tendrá estos límites. Ya habíamos platicado que existían solamente dos límites, pero la realidad es que los límites que estoy mencionando en este punto se definen en los mismos que hemos estado platicando, sobre la cuestión económica y de igualdad. Pongo soberanía porque vamos a limitar entre los poderes, obviamente esta división de poderes, el poder máximo es la soberanía, que reside originariamente en el pueblo, pero para su administración se le delega en el Estado. Es un poder máximo, ¿no? De ahí se dividen los poderes, que nosotros los tenemos en tres. Hablamos de esa división de poderes. Por eso aparece como una limitación de la potestad contributiva. ¿Por qué? Porque tanto se limita entre los tres poderes como se limita en las entidades federativas, es decir, para su aplicación también las entidades federativas tiene límites. ¿Cuáles son estos límites? ¿Me recuerdan nada más qué artículos de la Constitución habla de los límites de las entidades federativas? Son dos artículos que ya vimos.
El artículo 117. Muy bien, el 117 118. y 118. El 117 establece de forma clara las limitaciones que tienen los estados y en qué pueden y qué no pueden legislar. Y el 118 es excepcionalmente cuando el Congreso de la Unión lo permita. Por eso es que les comentaba, por eso existen aduanas locales, porque el Congreso de la Unión legisla y permite que existan estas aduanas locales que sean administradas por algunas entidades federativas, ¿vale? El factor económico, bien, el factor económico, ya lo hemos platicado, será inicialmente sobre las capacidades económicas que tengan los contribuyentes, ¿vale? Eficacia de la norma. ¿Cuándo una norma es eficaz? ¿Cuándo pienso que una norma sea eficaz? Cuando cumple con su cometido. Muy bien, cuando cumple con su cometido. Por ejemplo, el artículo 3º de la Constitución, el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, dice, el tercero habla de la educación. El 31, fracción cuarta, habla sobre las contribuciones. Pero pues no es, esos artículos solamente son enunciativos, no son eficaces. ¿Qué necesitan para ser eficaces? Que se dé su aplicación. Que se dé su aplicación. ¿Cómo podremos hacer, por ejemplo, aplicable cuando decimos el artículo 3º, que es uno de los más sencillos para ver esa situación? ¿Cómo puedo yo ver en su aplicación? ¿Qué tengo que hacer yo, Estado, para aplicar ese artículo 3º? Porque obviamente el tercero, pues, me establece cómo, qué es la educación, cómo funciona, cómo está conformada. Pero si yo quisiera aplicarlo y cuando dijera, bueno, a ver, ¿quiénes van a estar a cargo de la educación básica? ¿Quiénes van a estar a cargo de la educación media y media superior? ¿Cómo se conformará la educación? ¿Cuántas personas habrá? ¿Dónde yo podré remitirme a esto para que sea eficaz esta norma? Pues para las leyes reglamentarias. Hay una ley reglamentaria sobre el artículo 3º constitucional. Hay una ley general de educación. Y también para el 31, fracción cuarta, que habla de las contribuciones, pues existe el Código Fiscal, hay una codificación. En ese momento se vuelve eficaz porque esta codificación de este artículo nos señala de forma clara cuáles son las contribuciones federales y cómo funcionan. También nos señala de forma clara qué es un crédito fiscal, qué es una determinante fiscal. Pensemos que el Código Fiscal es una ley que regulariza un contrato de, ¿cómo se llama? De mutuo. ¿Por qué lo hago de esa comparación? Bien, porque igual que el mutuo es un préstamo que tiene un pago de un interés y este contrato se regulariza en materia fiscal. Cuando yo caigo en el supuesto contributivo, tengo que pagar algo como si fuera el mutuo y la ley del Código Fiscal va a regular eso. ¿Cómo se van a dar cuenta que yo debo o que recibí un préstamo y me volví deudor? Ah, bueno, pues van a ir a revisarme o caigo en el hecho generador o la causación. Ya me di cuenta de eso. También la misma ley va a señalar cómo voy a pagar y cómo se van a generar los intereses por esa deuda que tengo. Y también la ley va a señalar cómo va a ser ejecutivo el cobro de ese préstamo o esa deuda. Por eso el Código Fiscal es como si fuera, estuviera narrando un préstamo en el que existe un sujeto activo, un sujeto pasivo, es decir, el sujeto activo es el acreedor, que es el Estado, un sujeto pasivo, que es el deudor, y también va a haber por ahí alguna circunstancia cuando se dé la compensación. Pero bueno,
Tenemos sobre la eficacia de la norma. Para que sea eficaz debe existir otra norma que regularice, reglamente la aplicación, perdón, la aplicación. Es decir, que exista esta parte adjetiva y también sustantiva. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí con la aplicación de la norma? Eficacia de la norma, perdón. Y No, coordinación de los... profesor. ¿Va que va? Perdón. Tenemos el equilibrio y coordinación de los poderes de la Unión y las funciones o de competencia. Bien, señalar esto, que al final de cuentas lo hemos platicado. Los poderes de la Unión, entre ellos tendrán siempre se aplicará esta teoría del control. Es decir, entre ellos, si bien es cierto, tienen sus competencias, también van a poder inmiscuirse en las competencias de los demás. Aunado a esto, nada más se los hago como acotación, nuestro procedimiento, más bien nuestros poderes de la Unión, sí están normados sobre un control de un solo poder. ¿Cuál es? El ejecutivo. Tenemos esta cuestión de que nuestra forma de gobierno va más hacia un presidencialismo, es decir, un poder de la Unión tiene más poder sobre los demás. Es normal. Hay otros países donde, por ejemplo, el poder más fuerte es el legislativo. Hay otros donde se separa realmente y, por ejemplo, el poder judicial no es designado por el poder ejecutivo, sino es designado a través de elección popular, como ocurre en Estados Unidos. Entonces hay una separación, ¿vale? Bien, eso nada más era como acotación sobre los poderes. Ya lo hemos platicado, ya debe quedar un poquito más claro. Bien. Características de la potestad contributiva. Y ya con esto concluimos el día de hoy. Son abstractas, como cualquier norma. Son permanentes en cuanto al Estado. Son irrenunciables. No puedo renunciar al pago o al cobro. Más bien, no puedo renunciar yo a realizar el pago, pero sí puede renunciar el Estado a realizarme el cobro, ¿vale? No las puedo delegar. Son indelegables, pero sí puedo generar entre ellas convenios a través de la ley de coordinación fiscal. ¿Sale? Al fin y al cabo, estos convenios son para poder permitir que otro sujeto las cobre, pero realmente el dinero llega a mí, que yo soy el Estado. ¿Vale? No se las dejo a ningún particular, sino simplemente las sigue realizando el Estado. Bien, son esas características que tiene la potestad contributiva. No creo que haya tanto problema con ellas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No? Tengo a Hegel. La eficacia de la norma, entonces, es que llegue a cumplir las disposiciones elaboradas para este fin. La eficacia de la norma es que existan medios, mecanismos para cumplir la propia norma. Por ejemplo, lo que les decía del artículo 31, fracción cuarta, se dice que todos los mexicanos tienen las obligaciones de pagar impuestos, para pagar contribuciones sí, dar el pago de contribuciones para cubrir el gasto público. Pero esa norma por sí sola es ineficaz porque no establece los mecanismos con los cuales una persona tiene que pagar las contribuciones. Entonces, se vuelve eficaz cuando vienen estas normatividades reglamentarias que establecen cómo se va a realizar el pago de las contribuciones. Entonces, es eso, que exista mecanismos o, como lo mencionas, o disposiciones reglamentarias para cumplir la norma. ¿Vale? Eso sería dentro de la propia eficacia. Hegel. ¿Los demás tendrán algún comentario o todo está bien? Bueno, bien. Nos vimos apenas hoy, entonces que tengan un buen inicio de semana, aunque ya es martes. Que tengan un buen inicio de semana. Nos estamos viendo el día de mañana. ¿Vale? Que tengan un bonito día. Nos vemos.
Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego. Hasta mañana, profesor.